Muy buenos días, es una gran alegría comenzar analizando nuevamente el Salmo 119, en este caso el versículo 28. Y dice así: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Cuando Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No lo estaba diciendo para los impíos, sino para los creyentes, puesto que los impíos necesitan perdón en primer término, cuando se reconocen pecadores, y luego sí hallarán descanso. Jesucristo estaba recordándole al pueblo creyente las palabras del profeta Jeremías, que dijo: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Jeremías capítulo 6, versículo 16. La propuesta de Dios para su pueblo fue siempre la misma: felicidad en el descanso. Sin embargo, la rebelión siempre se produce entre los que conocen a Dios, puesto que si no lo conocieran, no se podría hablar de rebelión. En Edén, aquellos que se rebelaron contra Dios eran precisamente los que caminaban todos los días dialogando con Dios al aire del día, dice la palabra. Caín mató a Abel por celos religiosos, precisamente porque en lugar de sabia mansedumbre que le hubiera producido descanso, se moría de envidia porque la ofrenda de su hermano era grata a los ojos de Dios. El Señor no se tardó en advertirle: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. ¿Qué significaba con esta expresión? Que la voluntad está en tus manos y tú te enseñorearás de él. Le estaba diciendo que en su alma había sido depositada el arma para definir cada situación en la vida. Esa arma era su voluntad. Eva fue la primer creyente que le echó la culpa al diablo, diciendo: la serpiente me engañó y comí. Sin embargo, no fue excusada por eso, sino que recibió su merecido. Volviendo a la expresión del salmista, que estaba consciente de que la ansiedad por tener que hacerse responsable de tomar cada decisión en la vida era la lucha que cotidianamente debería enfrentar, pero también sabía que Dios le había dejado un camino perfectamente marcado que él podía tomar o no, como bien dice por boca del profeta Jeremías, y que es llamado las sendas antiguas. La propuesta de Cristo es la misma para los hijos de Dios, puesto que Él es el camino y la verdad y la vida, donde se encuentra el verdadero descanso para el alma, que siempre se abate cuando quiere transitar el camino de su propia justicia. El Salmo 42, en su versículo 5, el salmista se pregunta a sí mismo: ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Esta es una pregunta fundamental que todo creyente debería hacerse antes que el abatimiento avance y la voluntad incline la balanza hacia el lado de la rebelión. Otra hubiera sido la historia si Eva, antes de decidir por sí misma, hubiera vuelto al diálogo con su Creador, pues este es el remedio definitivo para todos los males del alma. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, llegando a convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nos ha enviado al Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad, para consumar la obra de reconciliación. Volviendo al pedido del salmista, quien declara ante Dios: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Su oración o pedido no podía ser más acertado. Es que antes de la ansiedad, que la ansiedad se vuelva desesperación y el pecado de incredulidad me condene, Dios me concede una audiencia de conciliación diciéndome: venid a mí y yo os haré descansar. En la carta a los Romanos, el capítulo 8 y el versículo 1, el apóstol Pablo declara: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Corresponde que me pregunte cada día: ¿dónde estoy plantado? ¿En Cristo Jesús o en mis caprichos? ¿En su justicia o en mi justicia? El salmista fue muy sabio al reconocer su ansiedad, pero no se quedó golpeándose el pecho, sino que hizo un paso adelante, reconociendo que el único medicamento eficaz para su mal de ansiedad era la palabra de su Padre Celestial, a la cual reconoce como la gran maravilla de Dios para su criatura. Y de hecho lo es, por cuanto todo fue creado y existe por su palabra. Maravilloso privilegio Dios nos ha concedido. Aquel Verbo que se paseaba para dialogar con Adán y Eva en el Edén, hoy quiere habitar en nuestros corazones, si es que nuestra boca lo confiesa como nuestro Señor y Redentor, estableciendo así su justicia en nuestras vidas. Muchísimas gracias por haber prestado atención a esta meditación y rogamos a Dios que se transforme en vida en nuestras vidas, en paz, en felicidad, en descanso. Dios le bendiga grandemente. Amén.